en silencio y vamos a Muy comenzar bien. nuestra sesión. Bueno, bienvenidos a nuestra sesión 147. Bienvenidos los ex-suitas, sus esposas, los familiares, los amigos especiales invitados a esta sesión. Hoy tenemos dos invitados especiales a nuestra sesión. Por iniciativa de uno de ellos, nuestro compañero Silvio Zuluaga, en un grupo de amigos parecido al nuestro de Manizales, han tenido el privilegio de contar con Andrés Salazar, vicepresidente administrativo y financiero del grupo ADA de esa región. Ya les envié a ustedes con la invitación toda la información profesional sobre Andrés y su empresa, y los dos nos van a compartir esta tarde sus perspectivas y sus experiencias con un tema que ya hemos mencionado algunas veces en nuestro grupo, tema que han llamado hoy hacia una sociedad del ocio. Estoy seguro que será de muchísimo interés para todos nosotros. Silvio hará una pequeña introducción a la presentación de Andrés y, como siempre, luego de las exposiciones abriremos la participación para preguntas y comentarios. Ellos quisieran que quienes lo deseen vayan haciendo sus preguntas a través del chat para todos, para todo el mundo. De tal manera que durante su exposición ellos pueden ir respondiendo lo que vean de preguntas en nuestro chat. Bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Silvio para que comience su exposición. Bienvenido, Andrés, y adelante, Silvio. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Yo me voy a permitir hacer una composición del lugar del tema y luego pues una introducción de Andrés, quien hará la presentación sobre hacia una sociedad del ocio basado en la experiencia de el grupo ADA de aquí en Manizales. Me voy a permitir compartir con ustedes una corta presentación. Bueno, la cuarta... ¿Están viendo bien? Perfecto, Silvio. Sí. La cuarta revolución industrial pues nos lleva a una perturbación del empleo y de la forma de vivir. Aquí es muy importante ver estas dos cifras. El 85% de la fuerza laboral en Estados Unidos en 1800 estaba dedicada a las actividades agropecuarias. Hoy, el 1,34% de la fuerza laboral de Estados Unidos está dedicada de la fuerza laboral al sector agropecuario. Alimentan 330 millones de personas. Ese es el segundo país productor de productos agropecuarios y el segundo exportador del mundo de productos agropecuarios. Aquí vemos ya que se está produciendo salmón transgénico y la clonación. Entonces vemos que de 85% de la fuerza laboral ha bajado al 1,34%. Y eso va a pasar en todos los sectores. No, con estas cifras no tenemos cifras completas, pero realmente la producción va a aumentar en forma exponencial. En la manufactura vemos pues que la industria automotriz pues realmente ha bajado sustantivamente el número de personas que emplean. Si ustedes tienen un call center, puede operar perfectamente durante 24 horas, 7 días a la semana en diversos idiomas. Entonces a las 8 de la noche ya dejan de hablar en español y empiezan a hablar en árabe o en chino o en inglés o en lo que fuere. En los hoteles, pues tenemos unas personas que lo reciben a uno, que son robots, las personas que arreglan los cuartos y los que sirven también son robots. Todas estas actividades repetitivas de gran peso y monótonas, como en los almacenes de depósito, pues pueden ser reemplazadas y están siendo reemplazadas a grandes velocidades por los robots. En la industria de construcción, pues hasta desde pegar ladrillos hasta la supervisión de la construcción, todos los trabajos pesados, repetitivos. En los servicios médicos lo mismo, tenemos ya enfermeros y enfermeras
que pueden ser robots. Los diagnósticos pueden ser ejecutados en forma mucho más rápida por robots y con mucha más información. Las operaciones, la telemedicina, transporte autónomo, ya los suecos están empezando a desarrollar buques autónomos y obviamente que en la industria automotriz pues ahora tenemos tanto vehículos particulares como públicos autónomos. La industria de la guerra también, pues ejércitos, infanterías completamente robóticas, robots paramédicos para robots, barcos de guerra y drones autónomos. Y en la educación es exactamente lo mismo, todo lo que es el proceso de transmisión de conocimiento a través de la virtualidad aumentada, la transmisión tal vez automática de conocimientos, lo que tiene nos tiene tanto hablando ahora del chat GPT, pues realmente vemos que la mano de obra se está desplazando a grandes velocidades. Generará nuevos tipos de empleo, es verdad. El balance, tendremos mayor desempleo, probablemente sí. Pero lo que sí sabemos es que habrá una capacidad para aumentar exponencialmente la producción de bienes y servicios, como vimos en la primera gráfica, donde el 84% de la fuerza laboral de Estados Unidos pasó al 1,34 para la producción de los bienes agropecuarios. ¿Qué alternativas tenemos? Se aumentará la desigualdad, habrá una subclase, una casta de ciudadanos sin empleo, destituidos, subsidiados, o habrá que aniquilar una gran parte de los miembros de la sociedad, pues porque habrá tanta sobreproducción que no habrá necesidad de tanta gente. La otra alternativa sería una sociedad del ocio, pleno empleo, menor número de horas de trabajo semanal, ingresos suficientes para disfrutar más la vida. No vivir para trabajar, sino para disfrutarla más. Otras opciones. Hoy vamos a hablar del menor número de horas de trabajo, jornadas de 4 días semanales. Y para ello hemos invitado a Andrés Salazar, hijo de unos gran amigos de nosotros, de Martica y de Fernando, quien nos va a hablar de la jornada laboral de 4 horas en una empresa en Manizales que se llama ADA. Perdón, voy a compartir la hoja de vida de Andrés. Pues Andrés, ¿cómo lo presentaría yo? En primer lugar, toca guitarra, compone. No solamente eso, sino que Ander, su carrera profesional es músico. Él estudió música en la Javeriana y luego empezó, ya en su vida laboral, empezó a estudiar un magíster en finanzas en la Universidad de los Andes. Entonces, lo que no pueden hacer los computadores o los robots en la parte de creatividad es lo que podemos hacer nosotros, en la parte de pensamiento crítico, en la parte de compasión. Todo eso son los trabajos que nosotros podemos hacer, los cuales pues previsiblemente en un futuro cercano pues no serán objeto de trabajo de los robots. Entonces yo quisiera invitar ahora a Andrés que nos comparta con ellos la experiencia de este movimiento que empezó en Europa de jornadas laborales de 4 semanas con el mismo salario para todos los empleados. Entonces, Andrés, sin más, yo quisiera que tú empezaras a exponer en qué consiste esta iniciativa que puede Listo. llevar en alguna forma en un futuro a una sociedad de los... Adelante, Andrés. Bueno, muchas gracias Silvio y Darío por la invitación. Voy a compartir mi pantalla también para presentarles
una presentación que preparé, no sé si ahí la ven. Perfecto. ¿Ahí la ven bien ya? Estás muy bien, sí. Listo. Bueno, la idea, la magia de hacerlo bien es el eslogan del Grupo ADA, por eso nuestras presentaciones empiezan siempre pues con el eslogan. La idea de la presentación es, pues les voy a dar un contexto muy corto de qué hace la empresa donde trabajamos, porque eso pues finalmente es importante también para entender como las dinámicas que permiten tener este tema de la flexibilidad. Les voy a mostrar alguna información también que preparé como que busca, creo yo que pues puede ayudar a contestar las preguntas que nos hacía Silvia ahora. Entonces espero que simplemente son datos y ahí la idea es que si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario, pues lo pueden hacer. Pues yo creo que la idea es que esto sea más una conversación que una exposición y adelante quien quiera preguntar alguna cosa en la mitad. De ADA me está acompañando también Roberto Gutiérrez, está en la reunión. Él es el gerente administrativo de ADA International, que es nuestra planta de producción que está ubicada en Barranquilla. Entonces también está Roberto acá, seguramente para ayudarnos a contestar preguntas sobre de pronto sobre el clima laboral y este tipo de cosas que de pronto puedan tener. Entonces, bueno, Grupo ADA, como les contaba, es una empresa que existe en Colombia desde 1956, como veían ahorita. Finalmente, a partir del año 2015, la compañía compró una empresa en México que se llama Cosméticos Trujillo, y las empresas se dedican a contratos de manufactura. O sea, nosotros producimos marcas de terceros en el segmento de cuidado personal y aseo y perfumería en México. Más o menos un contexto de la empresa. Es un negocio que vendió $110 millones en el 2022 y una proyección de $155 millones para el año 2023. Producimos más de 50,000 toneladas al año, más de 900 empleados directos entre Colombia y México. De esos empleados, yo diría que más o menos 150 son de áreas administrativas y el resto son operarios de planta y, pues digamos, mano de obra indirecta, ¿cierto? Toda la gente que tiene relación con la producción. 500 SKUs, es decir, 500 referencias distribuidos en más de 30 marcas. Y digamos que somos los fabricantes para 3 de las 5 marcas de jabón en barra más importantes en Estados Unidos, que son marcas de Procter & Gamble, de Henkel específicamente. Pues el jabón Dial que venden en Estados Unidos, el jabón Olay, el jabón Irish Spring de Colgate-Palmolive que se vende en Estados Unidos, ese sale desde ADA. Nosotros tenemos la matriz ubicada en Manizales, que es donde estoy yo en este momento, y la planta de producción de jabón queda en Barranquilla, en la zona franca La Cayena, y la planta de perfumería y jabón líquido está ubicada en México. Entonces, bueno, listo, habiendo contado esto, entonces ahora sí entremos en materia de la presentación. Entonces, yo quiero arrancar con una frase que a mí me llamó mucho la atención de una charla en la que estuve hace poco en un foro de capitalismo consciente que promovió la ANDI el 12 de mayo acá en Manizales. Fue David Escobar, que es el director de Confama, y él arrancó su presentación con esta frase. Él dice: el mundo no está cambiando, el mundo ya cambió, ¿cierto? El mundo ya cambió. Los que creen que el mundo apenas está empezando a cambiar, pues eso no es así. Un poco lo que mostraba Silvio ahorita en la introducción da cuenta de ello. Silvio, digamos que tenía un horizonte de tiempo largo, desde la época, digamos, de donde empieza la industrialización en Estados Unidos, pero acá podemos hablar incluso de los últimos 20 o 30 años, en donde vemos que ya definitivamente hay una cantidad de paradigmas diferentes a los que había en el año 2000, en el 1990, en fin. Entonces, acá hay algunos datos, digamos, que muestran eso, cómo ha sido así. Entonces, por ejemplo, ha habido un cambio en la percepción del trabajo y el descanso. Acá hay una fuente que es la Encuesta Mundial de Valores, en donde en diferentes décadas, digamos, se ha encuestado un grupo de personas con respecto a ciertas preguntas. En este caso, si consideran muy importante el tiempo de ocio, fíjense que pasa del
39 al 55%. Estamos hablando de hace 25 años más o menos, la gente pensaba que el ocio era menos importante de lo que es ahora. Darle menos importancia al trabajo es bueno. Entonces, en ese momento también solo el 12% pensaba que era bueno darle menos importancia al trabajo. Ahora el 27% lo piensa. Yo, pues más allá, digamos, del pico que hubo en este año, los invitaría a que vean la tendencia, ¿cierto? Estamos pasando de un 12 a un 27%. Entonces, cada vez la gente valora más el tiempo por fuera del trabajo y la vida personal, ¿cierto? Con todo lo que eso implica, bien sea para descansar, para compartir con la familia, para estudiar, para tener trabajos alternos, para lo que sea, ¿cierto? Esta es otra fuente que me encontré, que es una encuesta que hizo Deloitte el año pasado a un grupo de millennials y generación Z, con respecto también a sus percepciones del trabajo, ¿cierto? Entonces, fíjense que el 40% de la generación Z, que son los más jóvenes, dicen que abandonarían su trabajo en los próximos 2 años. Y el 24% de los millennials lo hacen. Entonces, digamos que también esa percepción que había anteriormente de que la gente duraba toda la vida en las empresas y se pensionaba ahí, pues eso tampoco es una realidad en este momento. Sí, la gente, digamos que hay un dinamismo y hay oferta, digamos, y diferentes alternativas para la gente, ¿cierto? Y el 75% y 76% entre millennials y generación Z prefieren el trabajo remoto que presencial. Yo creo que esto es una cosa que nos dejó también la pandemia, ¿cierto? Entonces, pues este tipo de cosas son las que hay que empezar a considerar cuando hablamos no solamente de tiempo de ocio y de trabajar menos tiempo, sino también un tema de flexibilidad. Y ahí creo que ese término va a ser súper importante acá en esta presentación. Cambio en roles de género. Entonces, la aprobación frente a que a los hombres tienen más derecho a un puesto de trabajo que las mujeres cuando escasean. Entonces, la aprobación en el 94-98 era del 29%, ahora es del 18%, ¿cierto? Y los que están en desacuerdo, fíjense que en ese entonces era el 1.7 y ahora es el 74% de la gente piensa en eso, ¿cierto? Entonces, en roles de género también ha habido unos cambios importantes. Y acá también con respecto a la pregunta de si los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres, pues también tenemos una desaprobación mayor, ¿cierto? Esta también sale digamos, de la encuesta de valores y esta sale de la encuesta de Deloitte. La gente le da preferencia a la protección del medio ambiente sobre el desarrollo económico en este momento, ¿cierto? Yo no sé si hace muchos años, 50 años, eso era así, pero en este momento eso también es una realidad. Y ese es el tipo de cosas que le empiezan a dar también propósito a las personas cuando buscan un trabajo. Ahora les voy a mostrar también un dato del propósito, digamos, que buscan las personas en el momento de emplearse. Y hay un grupo de personas incluso que ha desechado oportunidades laborales solamente porque el lugar que les ofrece el trabajo no tiene un propósito, ¿cierto? Y el 90% se esfuerzan por reducir su impacto en el medio ambiente. ¿Cómo retener el talento? Entonces, fíjense que razones para escoger un trabajo, la generación millennial y generación Z, según Deloitte, el buen balance entre la vida y trabajo. Esto es lo que más preponderancia tiene en la encuesta. Y de aquí para arriba, pues oportunidades de aprendizaje y desarrollo, y en tercer punto, salarios altos y beneficios económicos. Entonces, pues yo no sé si de pronto esta tercera estuvo en algún momento en primer lugar, ¿cierto? De pronto sí, pero en este momento la gente valora mucho el buen balance entre la vida y el trabajo. Y acá está lo que les decía ahorita, casi la mitad de profesionales en posiciones senior de estas generaciones han rechazado un trabajo o tarea basados en sus principios. Entonces la gente busca trabajos con propósito. Hay una serie ahorita en Netflix que se llama Trabajar, que está como presentada por Barack Obama, se la recomiendo, y habla mucho de eso.
Barack Obama menciona mucho a que su hija, por ejemplo, para ella lo más importante es el propósito en el trabajo y que lo buscó desde el primer empleo. O sea, ni siquiera esperar a estar con mayor experiencia para poder pedir eso, sino que desde el principio tiene que tener un trabajo con propósito. Esto refuerza un poco lo que nos mostraba ahorita Silvio. Esto es tomado de un reporte del Foro Económico Mundial de 2023 que se llama El futuro del empleo. Entonces, fíjense que aquí lo que muestran es que pues, esto lo hacen a partir de encuestas y esto es lo que se espera que pase entre el año 2023 y 2027. Los trabajos que más van a caer, según este orden, son los empleados que tienen que ver con, digamos, cajeros de bancos y empleos relacionados, servicios postales, cajeros y emisores de etiquetes, las personas que digitan datos en las empresas, secretarios administrativos y ejecutivos, stockkeeping y digamos gente que se encarga pues de hacer registros o ingresos de materiales, contabilidad, por ejemplo. Este es bien importante. Pensaría uno que los contadores igual van a seguir teniendo un rol importante, pero bueno, ahí está. Y fíjense que esos trabajos van a ser reemplazados por estos. Entonces, especialistas en inteligencia artificial y machine learning, especialistas en sostenibilidad, especialistas en analistas de inteligencia de negocio, analistas de seguridad de la información, ingenieros de fintech, que son pues las empresas financieras basadas en tecnología, científicos y analistas de datos, ingenieros de robótica. Bueno, digamos que esto es como lo que se está viendo. Y lo que muestra esto es que se van a crear 69 millones de nuevos puestos, que es, digamos, el lado izquierdo, pero se van a suprimir 83 millones de trabajos. Entonces, el balance de esto, como pueden ver, es negativo, ¿cierto? Se va a generar un desempleo. Entonces, pues, este es, digamos, de los puntos relevantes. Y en Colombia, digamos que en Colombia la información que tenemos, o una información que a mí me llama mucho la atención, es relacionar estas dos gráficas, en donde al lado izquierdo podemos ver cómo ha sido la tasa de cobertura en educación superior. Esto sale pues de los indicadores de escolarización que presenta el DANE. Fíjense que entre el 2010 y el 2019 hemos pasado del 39 al 52% de escolarización. Y al lado derecho tenemos para el mismo periodo de tiempo cómo ha caído la pobreza multidimensional en el país, ¿cierto? Entonces, pues digamos que son datos y uno pensaría que hay alguna relación entre esas dos variables, ¿cierto? Entre la gente pues más estudia, más cae la pobreza en los países, ¿cierto? Entonces esto también tiene, digamos, un impacto en lo que estamos hablando, y es que también el tipo de trabajos que requieren formación profesional pues son diferentes a esos trabajos que son repetitivos, ¿cierto? Como los trabajos digamos, de una planta de producción y ese tipo de cosas. Entonces es muy probable que también en el futuro tienda a haber escasez de mano de obra, como ya se ve, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cierto? Escasez de mano de obra para hacer este tipo de cosas. Entonces yo creo que esto es, pues es una alerta también para que en Colombia empecemos a pensar en esto, empecemos a pensar en cómo se van a automatizar ciertas tareas, entendiendo que se van a suprimir muchos cargos y muchos trabajos que son repetitivos, digamos, pero también entendiendo que, según lo que veíamos, pues la gente cada vez tiende a buscar cosas diferentes que lo llenan, flexibilidad laboral, temas en donde, digamos, trabajos que le permitan a las personas disfrutar de su vida personal de una manera diferente. Entonces, bueno, esto era como para mostrarles un poco el punto de por qué creemos que las cosas han cambiado. Y lo que decidió el grupo ADA fue ser pionero, digamos, en iniciativas de estas de flexibilidad laboral, justamente
previendo todo este tipo de cosas. Ahora les voy a hablar un poquito sobre la flexibilidad laboral y la semana de 4 días. Entonces, fíjense que no se trata solamente de la semana de 4 días, sino de flexibilidad laboral. Este es el término que yo creo que es importante y ya les voy a mostrar un poco por qué y desde cuándo se ha venido hablando en el mundo, digamos, de este tipo de cosas. Entonces, lo primero, fíjense que desde el año 2019 la OMS consideró el síndrome de burnout y lo incluyó en la categoría de enfermedades como un fenómeno ocupacional. Y el síndrome de burnout es el resultado de estrés crónico por el trabajo que no ha sido manejado de forma satisfactoria, sentimientos de baja energía o estar exhausto, distanciamiento mental del trabajo y sentimientos de negativismo o cinismo asociados al trabajo y reducción en la eficacia profesional. Y luego, más adelante, digamos, en una publicación que tienen del 28 de septiembre de 2022, la Organización Mundial del Trabajo clasifica, digamos, como uno de los 13 riesgos para la salud mental en el trabajo, el tener horarios excesivamente prolongados, antisociales o inflexibles. A partir no solo de, digamos que de esa publicación, sino de otras publicaciones anteriores, pues digamos que se abrió el debate hace algunos años sobre la semana de 4 días. En el Foro Económico Mundial de Davos de este año, en enero de este año, hubo un panel en el que participaron esta señora, que es la ministra de Empleo y Asuntos Sociales de Países Bajos. Ya les voy a mostrar los otros 2 participantes y les voy a contar un poquito qué fue lo que ellos debatieron en esa conversación. Digamos, lo primero que dice esta señora es que hablar de la semana de 4 días implica hablar de otros retos, ¿cierto? Incremento en la población nacional y mundial, descarbonización, desempleo. Descarbonización es porque obviamente trabajar menos días o trabajar de forma remota hace que la gente se transporte menos, entonces hay menos consumo de combustibles. El enfoque de género, que es algo que veíamos ahorita, y es que si los hombres trabajan 4 días, podrían asumir roles que hoy están en cabeza de las mujeres. Las generaciones jóvenes buscan flexibilidad, pero la jornada de 4 días es aún inflexible. Esto, fíjense que por más que uno tenga una jornada de 4 días, hay personas a las que de pronto les puede funcionar otro tipo de flexibilidad. No solamente es trabaje de lunes a jueves, sino que hay gente que le puede funcionar mejor otra cosa, otro tipo de flexibilidad, trabajar de manera remota y no tener que ir a la oficina, o trabajar, digamos, un menor número de horas de lunes a viernes y distribuir ese tiempo en toda la semana. Y en países donde digamos, los pagos o la jornada laboral se paga por horas laboradas, pues seguramente ahí hay muchas personas a las que no les va a interesar ese mecanismo, ¿cierto? En la medida en que van a ganar menos plata. Entonces, por eso, digamos que aún hay un asterisco ahí en el tema de flexibilidad. Bueno, y esto va asociado a lo que les decía un poco, ¿cierto? Hay empleos en donde la jornada de 4 días pues es difícil. Empleos en el sector salud, un médico, una enfermera, en consumo masivo. Hay negocios que tienen que tener vendedores en la calle de lunes a sábado tomando pedidos porque así funciona el negocio y porque la venta se genera es en el día a día. Entonces, bueno, digamos que hay una cantidad de retos que hay que empezar a mirar para determinar cómo llevar la flexibilidad laboral a todos los puestos de trabajo. El segundo invitado es este señor que es el CEO de Randstad. Esto es digamos, una empresa de consultoría en recursos humanos, una multinacional pues que se dedica a eso. Este señor dice que esto no es una moda, sino que es un imperativo de negocios. Y es que el talento es escaso y hay que empezar a tratar a la gente como si fueran los clientes de la empresa. La flexibilidad tiene que ser con intención de lograr los objetivos del negocio, es decir, nunca se puede poner la flexibilidad por encima del objeto de la empresa, ¿cierto? O sea, no, esto no puede representar vender menos o ser menos eficiente o menos productivo, sino que siempre esa flexibilidad debe ser
orientada, digamos, por los objetivos del negocio. Y finalmente, la confianza en las personas y el empoderamiento como fuente de motivación permite generar la flexibilidad. Esta es la tercera persona que participó en esa conversación, que es Christy Hoffman. Ella es secretaria general de Uni Global Union. Esto es básicamente como el sindicato más grande del mundo, pienso yo, pues digamos que es como quien representa, digamos, a los trabajadores. Y ella, digamos que obviamente tenía una visión muy diferente a la de los dos anteriores, ¿cierto? Ella, cuando le preguntaron, venga, ¿usted qué opina de la semana de 4 días? Ella dijo, no, es que, ¿cómo así? A mí nunca me han preguntado por eso no existe en mi mundo, y eso no es una cosa pues que a mí me pregunten. Lo que todos quieren es flexibilidad, ¿cierto? Entonces, justamente pensando en países en donde se paga por horas, ella decía, hay gente que no le interesa trabajar menos horas. Hay gente que de pronto lo que necesita, cuando estamos hablando de operarios o empleados que trabajan por turnos, hay mucha gente que le parten los turnos o que no tiene posibilidades, digamos, de tener una programación de todo su mes para ellos también poder programar sus citas médicas y ese tipo de cosas. Entonces decía, ojo que la flexibilidad no es únicamente trabajar menos tiempo, también es organizarse según las necesidades de la gente. Y por eso hace esta pregunta, ¿cuántas horas de los 4 días? Porque entonces, si vamos a seguir trabajando 48 horas, solamente que en 4 días, pues las jornadas de trabajo se vuelven mucho más extensas, ¿cierto? Entonces son cosas, digamos, para pensar, ¿cierto? Ella lo que decía es que en ciertas economías como en Japón o en Estados Unidos es impensable trabajar menos de 40 horas a la semana. En Japón eso no se les ocurre, pues que culturalmente eso nadie lo piensa. Entonces, en ese caso, para ellos la flexibilidad no, es decir, el trabajar 4 días no funcionaría. Entonces hay que pensar es en alternativas y mecanismos diferentes para flexibilizar el trabajo. Y lo más importante es negociar con los trabajadores, básicamente entender qué es lo que la gente quiere y qué es lo que les funciona, ¿cierto? Bueno, acá les quiero hablar un poco desde hace cuánto se habla pues de este tema en el mundo. Digamos que en el año 2018 se creó esta fundación que se llama 4-Day Week Global. Para los que hayan estado al tanto, digamos, de unos estudios que se hicieron en Nueva Zelanda, luego en Reino Unido, luego en Estados Unidos e Irlanda y recientemente en Australia, digamos que esta es la fundación que ha promovido eso, ¿cierto? Entonces es una comunidad sin ánimo de lucro que se creó para promover esto y fueron quienes empezaron, digamos, con todas estas iniciativas. Y por otro lado, ya desde el año 2020, en la agenda del Foro Económico Mundial, se trazaron los imperativos para el futuro del trabajo. Y en 2022 se creó esta visión para el buen trabajo. Ellos crearon una cosa que se llama los 5 elementos del buen trabajo, y dentro de esos 5 elementos está este que resalta en verde, que es promover la flexibilidad y protección. Entonces, digamos que el tema de la flexibilidad laboral es una cosa que está en la agenda desde hace ya varios años, ¿cierto? Y aquí es de donde sale todo este cuento. Acá les voy a contar cómo fueron esos pilotos que se hicieron. El primero fue en Nueva Zelanda, en esta compañía que se llama Perpetual Guardian. Y acá lo que cuentan es básicamente las cosas que llevaron o lo que motivó a esta empresa digamos, a hacer este estudio, ¿cierto? Esto ustedes lo pueden ver o sea, la fuente de esto es 4-Day Week Global y ahí están los resultados digamos, de todas esas estudios, por si los quieren ver, son muy interesantes. Yo acá traje cosas que me llamaron la atención, por ejemplo esto, los norteamericanos trabajan 8.8 horas al día, pero en promedio el tiempo de trabajo es de solo 2 horas y 53 minutos por día. El resto del tiempo la gente se la pasa conversando, tomando tinto, en redes sociales, ¿cierto? Entonces, de ahí parte también que una semana de 21 horas de trabajo podría ayudar con otros temas, como el desempleo, el sobreconsumo, emisiones de carbono,
la baja calidad de vida, el cuidado de los demás, que eso es un tema también súper relevante, la gente que tiene personas a su cuidado, pues digamos que eso ayuda bastante. Y según este estudio, pues digamos que si el trabajo se hace de manera eficiente, se puede hacer en mucho menos tiempo de lo que realmente es. Acuerdos de trabajo flexible, darle más tiempo a las personas para administrar sus responsabilidades personales, los va a motivar a administrar los temas empresariales. Es decir, acá lo que se plantea es que si la empresa se encarga de que las personas tengan tiempo para administrar sus cosas, esas personas en contraprestación, van a administrar mejor y van a estar más motivados para administrar los temas empresariales. Y finalmente, pues en el estudio ellos manifiestan que hay evidencia de que estos acuerdos tienen resultados positivos psicológicos, sociales y económicos medibles, que es lo más importante. Digamos que están convencidos pues de que todo eso genera indicadores que se pueden medir. Acá les traje, digamos, un resumen de lo que pasó en los pilotos luego, porque el anterior fue en una sola empresa en Nueva Zelanda y luego pasaron a hacer unos pilotos en Estados Unidos e Irlanda en el 2022 y en Reino Unido en 2023. En Reino Unido fueron 61 empresas, mientras que en Estados Unidos e Irlanda fueron 33. Acá están el número de personas, la calificación de las empresas sobre esto. Pero lo que a mí más me llama la atención es que el 92% de las empresas en ambos estudios continuaron con la semana de 4 días. Acá muestran cómo hay un incremento en las utilidades año a año. Nadie dice que fue por eso, simplemente las empresas crecieron sus utilidades de un año a año y coincidió con el estudio que hicieron de la semana de 4 días, pero pues de alguna manera habrá que buscar pues cuál es la relación de esas dos cosas, pero simplemente son los datos. O sea, en los años en donde se hicieron los estudios, el promedio del crecimiento de las empresas año a año fue este que están viendo ustedes ahí. Y reducción del síndrome de burnout, que era el que les comentaba ahorita, fue de estos niveles. Entonces yo creo que estos últimos 3 indicadores son como los más relevantes. Por otro lado, también identificaron otras cosas. Por ejemplo, la gente empezó a ir más a la oficina. A la gente que antes era más renuente y quería solo quedarse trabajando, cuando le dijeron que eran solo 4 días, la gente empezó a ir más a la oficina. Más del 50% dijeron que solo se irían a una empresa donde les tocara trabajar nuevamente 5 días por incrementos salariales al 26%. Y hay unos que no se irían, simplemente el beneficio les parece tan bueno que dicen que no se irían para ninguna parte. En todos los casos aumentaron el tiempo que dedicaban al ejercicio. Entonces, obviamente esto también tiene implicaciones en temas de enfermedades laborales y el tiempo que la gente se ausenta del trabajo por estar enferma, ¿cierto? Entre más ejercicio hagan, pues eso tiene un impacto en la salud. Fíjense estos resultados que tienen más que ver con la orientación de género que les comentaba ahora. El tiempo que los hombres pasan cuidando a los niños creció más del doble del de las mujeres. Es decir, cuando le preguntaban a las mujeres, ¿usted cuánto tiempo más pasó cuidando a los niños? Dijeron que el 13%. Cuando le preguntaron a los hombres, dijeron que el 27%. Pues evidentemente porque los hombres antes de eso los cuidaban menos, entonces ahora pasaron a tener un rol un poco más participativo en esa labor. Entonces las mejoras en las mujeres son generalmente más altas en todas las variables, asociado a que los hombres pueden tomar más responsabilidades en el hogar. Y acá hay un dato que les quise traer y es que en Colombia el 77% del total de las horas dedicadas a la economía del cuidado es asumido por las mujeres. La economía del cuidado es una información que está sacando el DANE no hace mucho tiempo, pero que da cuenta justamente de cuantificar cuánto pesa, digamos, el cuidado del hogar, la economía del cuidado. Entonces ahí básicamente se menciona que el 77% es asumido por las mujeres. Listo, ahora les voy a contar cómo ha sido nuestra experiencia en Grupo ADA con la jornada laboral de 4 días. Nosotros lo llamamos flexiviernes. ¿Por qué lo llamamos flexiviernes? Porque pues digamos que realmente lo que buscamos es
un tema de flexibilizar la jornada de trabajo, pero sin que haya una disminución en la productividad, en los resultados de la compañía, ni en el salario de las personas. La idea es trabajar menos tiempo, ganando lo mismo, pero que las personas tengan la suficiente responsabilidad y empoderamiento para garantizar que los resultados se den sin ninguna desmejora. Entonces, esto lo empezamos el año pasado, en enero del año pasado, y todavía está vigente. O sea, llevamos ya 1 año y medio con esta alternativa. Como les decía, consiste en darle a los empleados la posibilidad de que no trabajen los viernes, o hacerlo parcialmente o hacerlo desde donde quieran. Pero digamos que no es una obligación pues como empleadores por contrato que se tenga que otorgar ese día o que se descuente de las vacaciones, ¿cierto? Cada empleado determina si lo puede disfrutar o no. Digamos que no se pierde la exigencia en términos de resultados ni nada de este estilo, ¿cierto? No aplica en las semanas que hay festivo, obviamente, porque si no tendríamos entonces una jornada de 3 días, y eso sí creo que es un poquito más difícil, pero en las semanas que hay festivos, pues se reemplaza el festivo por el flexiviernes. ¿Cuál ha sido, digamos, el principal reto, en mi opinión, de esta medida? Y es poder llevar el beneficio a la planta de producción, ¿cierto? Ahí es donde tenemos el mayor reto, porque ahí es donde están ya las tareas que hablábamos ahorita, las tareas repetitivas, los turnos de la planta, los baches de producción que se hacen en un tiempo. Entonces, digamos que ahí hemos logrado avanzar. Lo primero era encontrar el mecanismo legal que permitiera hacer eso, porque para hacer eso, básicamente, toca pasar a un mecanismo de trabajo en el cual la gente hace las 48 horas de trabajo, pero en 4 días. Entonces son turnos extensos, que digamos se hicieron de manera consensuada con los empleados, y la mayoría o todos los que están metidos ahí pues están de acuerdo con eso. Sin embargo, todavía no se ha hecho con el 100% del personal de planta. Estamos como dando ahí los primeros pasos en eso. Las claves para el éxito. Esta es clave, digamos, y es una cosa que insiste mucho Mauricio Trujillo, que es el presidente de ADA, y es que hay que mirarla desde lo positivo. Cuando empezamos con esta medida, obviamente hay 1000 peros para no hacerlo, ¿cierto? Y si nos concentramos en todo lo que no funciona, o en todo lo que puede salir mal, o en todo lo que es negativo para la estrategia, pues obviamente no se hace, ¿cierto? Nadie lo va a hacer. Hay que evaluarlo desde lo positivo para poder tomar la decisión de hacerlo. Y de ahí para abajo lo que nos ha permitido es hacer reuniones efectivas y cortas. Nosotros teníamos una cantidad de tiempo en reuniones a la que iba muchas personas y la gente no intervenía. Entonces, una reunión de 2 o 3 horas en las que uno solo interviene 10 minutos en algún momento de la reunión, pues es una pérdida absoluta de tiempo, ¿cierto? Eso no es necesario. Eso puede ser un informe que se mande, y hacer reuniones de verdad con la gente que se necesita para tomar decisiones o para evaluar algún tema importante. Pero de resto hay que eliminar las reuniones y sobre todo sacar a las personas que no tienen nada que hacer ahí, que muchas veces invitamos a una cantidad de gente que no tiene que estar en las reuniones. Eliminar las reuniones innecesarias entre semana, pero sobre todo eliminarlas los viernes, ¿no? Porque una de las cosas que dijimos fue, bueno, yo puedo querer que mi equipo de trabajo no trabaje el viernes, pero si de pronto otra área de la empresa sí quiere y me lo cita a una reunión, pues se le daña en el viernes flexible. Entonces hicimos un acuerdo de no citarnos entre nosotros a reuniones los viernes, de tal forma que si la gente quiere trabajar, pues va a trabajar en sus propias cosas, en adelantar trabajo o en otro tipo de cosas, pero no en estar yendo a reuniones. Lo otro es que el ejemplo empieza desde el liderazgo, ¿no? No nos ganamos nada con que nosotros queramos hacer esto, pero los directivos de la empresa vayan a trabajar los viernes allá y empiecen a llamar a todo el mundo, ¿cierto? Entonces lo primero es garantizar que los directivos de la empresa pues sean los primeros en estar desconectados para esto. El empoderamiento y la confianza, digamos que acá sin duda alguna se pierde el seguimiento al día a día y al detalle de las labores de la gente. O sea, acá ya no puede estar uno pendiente de los horarios de llegada, de salida, de cuánto se demoró almorzando,
no, nada de esas cosas. Eso ya no funciona porque es imposible también saber qué van a estar haciendo los viernes o si están trabajando o no, ¿cierto? Simplemente hay que garantizar la motivación y tener una cultura organizacional orientada al logro, ¿cierto? Eso es lo más importante. Acá simplemente una gráfica pues, qué ha pasado en ADA, digamos, en los últimos años, y es que fíjense que el crecimiento, digamos, el número de empleados, que es un tema, es lo primero que vemos acá a la izquierda, fue del 6% entre 2021 y 2022, es decir, en 2022 fue donde empezamos con la medida, ¿cierto? Y digamos que tuvimos únicamente este incremento en empleados, y para 2023 el incremento es del 12%. Pero fíjense que el crecimiento en producción y en ventas es del 37%. Esto está en kilos. Entonces, pues, evidentemente, sea como sea, pues ahí hay eficiencia, ¿cierto? Estamos siendo más productivos porque casi con la misma gente estamos haciendo mucho más. Entonces, digamos que eso se termina traduciendo, o se puede interpretar, digamos, como una mejoría en la eficiencia de la gente que está haciendo el trabajo. Y finalmente mostrarles una encuesta que hicimos en la compañía con unos resultados pues que les quiero contar. Digamos, el 92% de los empleados dicen que han disfrutado del flexiviernes. Hay un 8% que no lo ha hecho. Toca trabajar en el porqué y en entender por qué no lo han podido hacer, pero pues seguramente áreas de contabilidad, y hay algunas áreas pues que tienen bastante trabajo, pero la misión de nosotros es lograr que lo puedan hacer, ¿cierto? El 66% lo hicieron de forma parcial, es decir, que trabajaron los viernes, pero de pronto solamente durante algunas horas, o se conectaron en algún momento. Lo que sí pasa es que se incrementa el promedio de las horas trabajadas por día, o sea, la gente prefiere trabajar más de lunes a jueves para poder descansar el viernes y disfrutar el viernes completo. Entonces sí se incrementa la jornada de trabajo. Ningún empleado manifiesta interferencia en los objetivos. Y ya pues temas de motivación es que hay mayor sentido de pertenencia y retención y atracción de personal. A nosotros nos llegan una cantidad de hojas de vida permanentemente, porque la gente, cuando se entera que acá se trabaja 4 días, pues quiere trabajar en la empresa, y eso ha sido una herramienta súper poderosa para atraer talento. Cuando se les preguntó por las actividades que desarrollan en sus tiempos libres, pues salieron estas que están acá en la derecha. La gente se ha dedicado a estudiar inglés principalmente, a hacer deporte, a citas y diligencias personales, a compartir con la familia y a salir de viaje. Entonces esos han sido pues los resultados que hemos tenido en la empresa. Mucho empoderamiento, la gente ha estado muy contenta, y nosotros no hemos visto que haya habido ninguna afectación en los resultados ni en la productividad de las personas. Entonces, bueno, eso es lo que tenía para presentarles con respecto a la jornada de 4 días. Ahora sí creo que podemos abrir las preguntas. Excelente, Andrés, muchísimas gracias. Qué presentación tan completa. Para mí personalmente, que trabajé toda mi vida en recursos humanos, esto es un deleite escuchar esto de alguien como tú y con lo que están haciendo. Creo que hay muchísimas preguntas. Ahí tenemos en el chat una serie de preguntas que se han ido haciendo, y no sé si prefieres coger las preguntas del chat o dejar abierto al grupo. ¿Cómo prefieres? Como quieran, si quieren podemos ir respondiendo las preguntas del chat. Yo hice algunas, qué pena. Mi pregunta es básicamente si la solución a la escasez de mano de obra tiene alguna relación o solución con la necesidad de aumento de salarios mínimos. Porque aquí yo vivo en Miami. Aquí lo que ha pasado es que sí, se quedaron cantidades de estos trabajos repetitivos sin gente, o restaurantes, por ejemplo. Y lo que pasa es que pagaban una miseria. Y entonces, ¿qué han hecho los empresarios? Los empresarios han dicho, pues subamos los salarios y va a venir gente. A pesar de eso, no todo el mundo ha regresado. Pero ¿qué hizo? Una inflación tremenda de salarios.
¿no es cierto? Así es. De los mínimos, y yo veo en Colombia que la norma es pagar tantos mínimos o un mínimo, y la mentalidad del mínimo y del tipo de trabajo, porque lo tenés que hacer, porque si no vienes hay otro que está aquí, pero ahora ya no hay otro que está aquí, si yo te pago el mínimo, entonces tengo que pagarte más. ¿Hay alguna Sí, de relación acuerdo. en eso? Pues, a ver, nosotros tenemos experiencia como en dos sentidos. Por un lado, los clientes de ADA están principalmente en Estados Unidos, ¿cierto? Y ellos han tenido que migrar parte de su producción justamente de las plantas que tienen allá hacia países latinoamericanos. Incluso antes pues lo tenían incluso en países asiáticos, pero pues con la pandemia y todo esto se han tenido que ir viniendo, y lo que ha pasado con las plantas de Estados Unidos también es que han empezado a pasar la producción para otros lugares. Lo que hemos oído por conversaciones que tenemos con ellos es que la gente ya no quiere trabajar en plantas de producción. Estos son trabajos difíciles, ¿no? Un trabajo en una planta es desgastante, es un trabajo normalmente con ruido, con calor, con un esfuerzo físico, son muchas horas de trabajo. Entonces nos comentan que incluso trabajos bien pagos, es decir, un operario en una planta de producción especializada le pueden pagar, no sé, $30 la hora, prefiere irse a trabajar a McDonald's o a Starbucks porque sabe que tiene mayor flexibilidad, flexibilidad en sus horarios, en sus turnos de trabajo, en este tipo de cosas, ¿cierto? Ahora, la experiencia que nosotros tenemos es que, digamos, en ADA, nosotros pagamos más o menos un 30% por encima del salario mínimo. Sí, nosotros no, en ADA nadie gana el mínimo. Y ese ha sido, sin duda, un mecanismo también de atracción y de retención de talento, ¿cierto? Pues porque en la medida en que se ofrezcan condiciones laborales, pues digamos, mejores que la competencia, pues eso servirá siempre para atraer talento. Sin embargo, según lo que veíamos, pues digamos que esa no va a ser una medida eficaz en el largo plazo, ¿cierto? En la medida en que la gente estudie, en la medida en que las generaciones crezcan y empiecen a buscar otro tipo de trabajos, pues va a haber escasez de mano de obra, por lo menos de esas tareas repetitivas y que son susceptibles de ser automatizadas con robots, con inteligencia artificial, con todo este tipo de cosas, ¿cierto? Claro, claro. Ok, hay otra pregunta de Jorge Luis Puerta que tenía relación a eso, el grado de automatización que han tenido en ADA y si eso implica que van a reducir puestos de trabajo. Pueden estar muy contentos con 40 horas, pero si saben que el próximo año ustedes la planta aquí o allá la robotizan, saben que van a salir despedidos, entonces mejor salir a otro lado, ¿no? Bueno, con respecto al grado de automatización, yo creo que en este momento es incipiente. Nosotros estamos empezando apenas un proceso de transformación digital en la compañía. Esto empieza obviamente con un cambio de sistema y luego con empezar a mirar, digamos, proveedores o soluciones tecnológicas que nos permitan automatizar procesos. Hemos visto mucho una tecnología que se llama RPA, es robótica justamente para automatizar procesos repetitivos en la administración, es decir, la causación de documentos, comparar documentos, ingreso de facturas, todo este tipo de cosas, pero eso está en fase exploratoria, nosotros todavía no lo tenemos. Y en cuanto a la planta de producción, allí obviamente sí hay automatización, digamos, es una planta en donde buscamos que la mano de obra sea lo menor posible, pues digamos que los costos de mano de obra directa suelen tener un impacto muy grande en los costos de transformación. Sin embargo, todavía tenemos muchos procesos que son manuales, porque la automatización muchas veces le quita versatilidad a las líneas. Entonces, digamos que para automatizar una línea es muy importante digamos, las corridas largas de producción, los baches grandes, y esos son momentos de compañía que no siempre se tienen. En este momento nosotros estamos en ese punto, afortunadamente, hemos venido creciendo muchísimo en los últimos 2 años y eso nos ha permitido tener ya digamos, unas producciones y unas líneas asignadas a unas producciones estandarizadas muy largas y eso nos va a permitir automatizar. Ahora, que si eso va a sacar gente, yo creo que eso lo que va a hacer
en principio es garantizar que la gente no siga creciendo, ¿cierto? Porque empiezan a crecer las ventas, empieza a crecer la facturación, empieza a crecer la transaccionalidad en todas las áreas de la compañía, en servicio al cliente, en compras, comercio exterior. Todo eso tiene una cantidad de operatividad documental diaria que en la medida en que lo automaticemos, pues lo que estamos garantizando es el futuro, es crecer con la misma gente que tenemos. Eso es lo que yo veo por ahora. Creo que es más orientado hacia eso, ¿cierto? Una última pregunta, y disculpen todo, pero va en conexión. Hablaste de que la jornada es de 10 horas, 4 días a la semana, ¿no es cierto? En el fondo no están reduciendo la jornada de trabajo. Son las mismas horas concentradas en 4 días. Entonces, la verdad es que si el hombre estaba 80% cansado al final del día, va a estar 100 ahora en 4 días. Evidentemente eso da flexibilidad, pero eso causa motivación, ¿no es cierto? Y eso es lo que estás diciendo, es que eso contribuye a la motivación, al compromiso del empleado. La verdad es un gran negocio para el jefe, pero el empleado trabaja lo mismo. Entonces, mi pregunta es básicamente, no hay reducción de jornada de trabajo, hay concentración en 4 días, ¿es correcto? Sí, pues yo pienso que esto lo podríamos como partir en dos, ¿no? Por un lado están los empleados administrativos, ¿cierto? Lo que hablábamos del aumento de la jornada de 8 a 10 es, digamos, a partir de una encuesta que se hizo, la gente manifestaba trabajar más entre semana, pero yo creo que lo que se busca ahí, más que trabajar más, es trabajar mejor, y eso también depende de la gente, ¿no? La gente misma, y cuando uno habla con los equipos de trabajo, todavía entre ellos siguen haciendo reuniones que son innecesarias, ese tipo de cosas, entonces hay que insistirles mucho en que traten de ser más eficientes. Yo estoy seguro que si la gente trabaja bien, concentrados, haciendo lo que se debe hacer, lo pueden hacer en los 4 días, en 8 horas, ¿cierto? Lo que pasa es que lo que sí no puede pasar es que se caigan, digamos, los resultados de la empresa, ¿cierto? La información financiera tiene que estar en una fecha y la junta directiva se hace en una fecha, y eso no, y los bancos y la DIAN te piden presentar impuestos en la fecha que es, eso no es negociable, ¿cierto? Okay. Ahora, en lo que tiene que ver con los operarios de la planta, en ese caso específicamente, sí estamos hablando de lo que tú mencionas, es trabajar las mismas horas a la semana, pero en menos días, pero ganando lo mismo. Lo que pasa es que evidentemente las personas pasan más tiempo con sus familias también, y eso es una cosa que valoran mucho. ¿Sí? Un operario de la planta prefiere hacer un esfuerzo, digamos, y así sea más extenuante físicamente, trabajar un par de horas más al día, pero sabe que luego tiene... pues tiene 3 días libres a la semana, ¿no? Cuando normalmente en las plantas se trabaja 6 días de la semana, pues eso es una cosa súper motivadora para ellos. No sé, acá quiero invitar a Roberto Gutiérrez de ADA, no sé si todavía está Roberto, ¿estás por o se aquí? salió. No, aquí estoy, escuchando Bueno. atentamente. No, Adelante, a Roberto, Roberto. que nos cuente un poquito también desde la perspectiva de la planta, usted qué ha visto de eso, de la percepción de la gente de producción, ¿cómo toman ellos esta medida? Yo creo que, bueno, primero que todo, buenas tardes a todos, de verdad. Antes que nada, me ha parecido fantástico el tema, y Andrés obviamente me habló pues muy bien del panel, de las personas que estaban aquí. O sea, de mi parte súper emocionado porque han invitado. Ahora, con respecto a lo que termina sucediendo internamente, nosotros hemos hecho un balance muy juicioso de lo que viene sucediendo y lo que hemos estado observando en primera instancia es que la gente tiene un nivel de satisfacción enorme con la medida. Yo creo que la emoción que se vive en países como el nuestro cuando hay semanas con festivos es increíble, y que una compañía como la nuestra prácticamente todas las semanas esté entregando a su gente un festivo es algo importante. La gente valora mucho eso. Un poco lo que decía ahorita en la pregunta de que hombre, se trabaja las mismas 40 horas a la semana, la gente está mucho más cansada. Yo creo que al final lo que ha terminado sucediendo es que la gente, y un poco lo decía Andrés, tiene un propósito distinto, asume los roles y las responsabilidades de una forma diferente, y eso termina
causando que al final de la jornada el balance de trabajo y lo que obtiene en términos de premio al descansar un día más a la semana termina siendo beneficioso. Nosotros hoy estamos viendo una compañía que tiene mejores conversaciones, que la gente es más productiva, que la gente llega más fresca los lunes. Por ejemplo, el lunes es un día donde la gente busca mucho a los jefes acá en la planta y siempre dicen, tengo una idea. Y eso es resultado de promover esas jornadas de descanso extendidas que terminan beneficiando no solamente la salud del trabajador, sino que al final también terminan trayendo a la empresa una serie de conversaciones que son relevantes de cara al futuro. Entonces la impresión interna ha sido muy buena, la acogida ha sido muy buena y yo creo que no hay una sola persona que no esté disfrutando de una forma positiva la decisión que la compañía tomó. Gracias, muchísimas gracias, Roberto. Hay una pregunta de Jaime Heredia. Adelante, Jaime, te oímos. Jaime. Ya no voy a preguntar ahora, gracias. Ok, les quiero invitar a que levanten su manito electrónica en lo posible y si no es posible, pues la física. Adelante, Álvaro Guerra, tienes tu mano levantada, pero libera tu micrófono. Gracias, Andrés, mil gracias, muy interesante todo y pues hay muchas preguntas, pero voy a limitarme a una o dos y después si hay tiempo hacemos más. Ese día el día, digamos, que gana el trabajador, que tiene libre, como bien decía ahora Roberto, no abre la posibilidad o se controla de que, como ahora va a haber tantos trabajos de tiempos parciales, de horas de trabajo, a que la gente dedique ese otro día a conseguir algún tipo de trabajo complementario para ganar más dinero. Es decir, que en lugar de dejarse el tiempo para sus cosas normales de descanso, de participar con la familia, etcétera, decida que necesiten generar más dinero, entonces consigan horas de trabajo en otras partes en lugar de descansar. Sí, yo creo que eso es posible y nosotros no tenemos cómo controlar eso. De hecho, lo que sí hemos incentivado mucho es el emprendimiento. En ADA hay muchos emprendedores. Yo, por ejemplo, empecé con un emprendimiento apenas tomamos la medida porque pues finalmente uno ya tiene el hábito de madrugar y todo este cuento, entonces pues el viernes igual hay que hacer alguna cosa, ¿cierto? Entonces, sí, pues la idea es que la gente ocupe el tiempo en lo que quiera. Y si para ellos está mejor buscarse un segundo empleo, pues está bien, ¿por qué no? ¿Cierto? Ok. Buenísima pregunta. Perfecto. Andrés, y perdón, Darío, la otra pregunta corta es, en el comienzo de la presentación, no ya, digamos, la parte específica de ustedes, sino del mundo en general en la cuarta revolución, así como hay muchos empleos que se acaban, hay muchos empleos que nacen de características distintas y todo eso. Pero me preguntaba yo, y en esto es interesante pronto también oír a Darío, porque creo que puede tener buenos apuntes sobre eso, es la academia, la universidad, la educación, digamos, tiene que cambiar completamente o mucho. Y me pregunto hasta dónde han encontrado que los profesionales que están saliendo hoy estén amoldados a esa nueva realidad. Es decir, porque uno ve que siguen mandando, digamos, las carreras tradicionales de derecho, de ingenierías, etcétera, pero hasta dónde, digamos, la academia se ha ido especializando, por así decirlo, abriendo caminos de los nuevos profesionales que necesita es decir, una empresa del siglo XXI ya empieza a necesitar gente preparada en otras cosas. Y no sé hasta dónde has percibido tú o has percibido ustedes ese cambio. Bueno, yo creo, yo voy a contestar lo que yo pienso y ya dejamos a Darío también que nos cuente. A ver, yo lo que creo es lo siguiente. Por un lado, las empresas tienen la responsabilidad también de orientar a los empleados actuales hacia otro tipo de tareas, porque es que cuando yo pienso en automatizar, digamos, si yo tengo en el equipo contable 10 personas y yo voy a automatizar la contabilidad, pues yo no quiero echar a 10 personas al otro día que son personas buenas, que son buenos empleados, es decir, que trabajan bien. Yo lo que quiero más bien es orientarlas a que su trabajo lo desempeñen en otro sentido, ¿cierto? A que nos ayuden más a analizar la información en vez de digitarla, ¿cierto? Que es un poco eso. Y creo que es parte de lo que va a tener que pasar, porque si no, entonces tendríamos que sacar a la mitad de la gente y contratar puros recién egresados, y eso no va a pasar. Entonces, parte de la responsabilidad como empresa es pues entender las implicaciones de esto y preparar a la gente para que aporte, digamos, su trabajo desde otra perspectiva.
Eso es lo que yo creo. Y por el lado ya de los nuevos profesionales, pues no sé mucho de eso. Yo lo que creo es que esto igual es muy nuevo, ¿cierto? Este tema pues de la inteligencia artificial y todo, son tecnologías relativamente nuevas que todavía tienen errores. Si ustedes miran temas de ChatGPT y todo este tipo de cosas, lo primero que le dicen a uno es úselo, pero tenga cuidado que eso todavía se equivoca, ¿cierto? Entonces uno todavía no le puede confiar pues el 100% de las cosas a una herramienta de estas. No sé, ahí dejo a Darío, no sé si él tenga algún conocimiento adicional sobre la formación de la gente ahorita en eso. Gracias, Andrés, y gracias Álvaro. Solo brevemente, lo que yo he leído y he sabido por muchas universidades es que la pandemia, sobre todo, y creo que esto fue el gran cambio, le dio la vuelta a muchos gerentes que pensaban que se podía manejar con el patrón desarrollista, seguir creciendo, seguir ganando más y sin importarle la gente. Y lo que se dieron cuenta los gerentes con la pandemia sobre todo, es que la gente siguió trabajando desde casa súper motivados y que la productividad mejoró. Y entonces el gran descubrimiento, y eso lo comenzó Mark Zuckerberg, dijo, uy, esto de trabajar de la casa es fantástico porque además me ahorra dinero porque si trabajan en un estado o en el otro, lo mira siempre desde el punto de vista económico. Pero lo que yo sé es que hay muchos programas de MBAs y de especializaciones que cambiaron y están, en lugar de insistiendo en la productividad y en los resultados y en los números y en los MBAs puramente de desarrollo, de crecimiento, a insistir en las actividades que llaman blandas, en las habilidades blandas, cómo gerenciar su gente, cómo acercarse a su gente, cómo motivar a su gente. Yo sé de muchas multinacionales que a sus gerentes les pidieron, olvídense de estar pidiendo, porque muchos gerentes quieren saber de qué hora entra y a qué hora sale. Es decir, cuándo empezó a trabajar en el computador. Olvídense de ese tipo de controles anticuados que ustedes tenían cuando estaban face to face y ahora traten de ganarse la confianza de su empleado, de construir relaciones de confianza con la empresa, de compromiso. Eso las universidades, por lo menos que yo conozco, están tratando de que ese sea el programa de formación en negocios, formación en administración, formación en gerenciar personas y respetar personas, por decirlo de una manera muy simplista. Esa es mi perspectiva, pero sé que hay varias manos levantadas. César Vallejo tenía la Aquí mano también levantada. está, Darío, qué pena interrumpirte, está Sí, Ángela Holguín, que es la gerente de recursos humanos de ADA, que también se conectó, yo buenísimo, la acabo de ver. Entonces, pues de pronto buenísimo. Ángela también nos puede dar su perspectiva frente a alguno de estos temas. Ángela, si quieres, y después le damos la palabra a César. Adelante, Claro que Ángela. sí. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias pues por este encuentro que ha sido demasiado constructivo. Realmente este ha sido un reto desde el punto de vista de gestión humana, porque con todo el tema de la pandemia las condiciones laborales han cambiado y en definitiva debemos tener un cambio en la flexibilidad laboral, no solo y entenderlo muy desde las necesidades de la empresa y de cada empleado, ¿cierto? Entonces, es un reto total para la atracción y para la retención y poder establecer diferentes estrategias para garantizar el mejor talento. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Ángela. Muchísimas gracias. César Vallejo. Adelante, César. Y bueno, primero quería felicitar a Silvio por la introducción, me pareció excelente. Fue un abrebocas muy sugerente y que le deja a uno pues preguntas muy profundas. Segundo, Andrés, por la presentación muy clara y muy interesante. Lo segundo, que es simplemente una observación más que preguntas, es yo creo que la gran conquista no es la reducción propiamente de la jornada laboral, aunque esa puede ser una consecuencia, sino la flexibilidad. Yo creo que la gran conquista es esa. Y yo creo que es lo que la gente, esa es mi opinión al menos, más desea y que se amolda más a lo que somos como seres humanos, que somos innovadores, creativos, libres.
Me parece que esa es la gran conquista y que definitivamente es posible ser más eficientes. Es decir, yo creo que en las empresas, yo lo digo también en el sistema educativo, la cantidad de tiempo que se pierde es impresionante por las normas, por los reglamentos que se hacen, que a veces no tienen ningún sentido. Yo creo que lo que es muy importante es lo que decía Andrés, hay que pensar realmente en los objetivos de la empresa y que la flexibilización esté en función del objetivo de la empresa o de la universidad o del colegio, o en fin. Y ahí la flexibilidad cabe. Yo creo que el tema de 8 horas o de 6 días a la semana o 7 son mitos, son mitos. Lo importante es lograr los resultados. Y eficiencia quiere decir lograr los mismos resultados con menos recursos. Y me parece que ahí sí es donde entra el tema de los 4 días o el número de horas. Pero lo importante no es que una persona trabaje 40 o 48 o 30 horas a la semana. Eso no es lo importante. Lo importante es que realmente aporte y contribuya. Y que esa contribución pues realmente esté de acuerdo con el objetivo de la empresa, que por supuesto estamos aquí hablando de empresas donde hay una ética, donde hay unos objetivos razonables, en fin, pero donde la ética también obliga a esas empresas a aportarle al país y diríamos, a aportarle y finalmente el crecimiento y el desarrollo y el bienestar de todos se hace con el trabajo de todos, no necesariamente y casi nunca con el trabajo del Estado. Yo creo que aparecen unos problemas. Y los problemas son, por ejemplo, el tema de la distribución del ingreso. Yo creo que ahí hay un tema clave y es cómo todas estas tendencias, veo que ADA tiene una política de salarios, diríamos, más progresista, ¿no? Él dice, Andrés, aquí nadie gana el salario mínimo, aquí todos están por encima de 1.3 salarios mínimos, algo así parecido le entendí. Yo creo que el tema de distribución del ingreso es clave para que eso case con una mayor flexibilidad en el trabajo. Yo creo que ese es un tema pues muy complejo, pero que creo yo que hay que tenerlo por allá en el trasfondo. Otro punto que quisiera mencionar más relacionado con el titular que se le dio a esta, que era la, qué sé yo, la... Hola, César. Está congelada la imagen de... Ya. Ya. Hola, hola. Te perdimos, ¿William César. está? Sigue. Bueno, no sé, en fin, estaba yo preguntando si William está, porque sé que William ha trabajado el tema del ocio. No está. Bueno, de todas maneras, ese es un tema muy interesante y yo creo que hay otro tema relacionado con lo que estamos hablando y es la manera como la sociedad nos ha organizado, que me parece que es una manera bastante absurda. Y es que la sociedad terminó organizada en función de la mayor producción y el que no produce es inútil. Y resulta que lo inútil a veces es mucho más útil. Eso lo dice Ordine en el librito y menciono a William Mejía porque William me recomendó este libro y él ha seguido a Ordine. Ordine, entre otras cosas, Nuccio Ordine, un filósofo italiano, estuvo ahorita en la Feria del Libro en Bogotá. Pero yo creo que ahí hay un tema de la organización de la sociedad. La sociedad nos organizó de tal manera que nosotros, todos los que estamos aquí, con excepción de Andrés y seguramente de Roberto, y no sé qué otro, algún joven que se coló, somos inútiles, porque no estamos en este momento en actividad productiva, y eso es absurdo. Eso es absurdo. Nosotros estamos también aportando de alguna manera al bienestar de la sociedad y organizar la sociedad solamente alrededor de lo útil y despreciar lo que hoy la sociedad llama inútil. Por ejemplo, personas como nosotros, a mí me parece que eso es un absurdo total. Y finalmente para mencionar un poco lo de Álvaro, me parece muy interesante la pregunta de Álvaro, ¿cómo hay que reorganizar todo el sistema de la educación? Y yo creo que todo el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, ahora
nos pone de frente ante la necesidad de cambiar completamente la educación. Yo creo que yo estoy contento porque finalmente la inteligencia artificial nos va a poner a pensar. La educación hasta ahora no ha sido orientada a enseñar a pensar, a que la gente piense, sino a que la gente tenga conocimientos y los utilice y no piense. Yo creo que ahora la inteligencia artificial nos va a obligar a pensar. Eso era lo que quería decir. Muy bien, César, muchas gracias. Excelente. Como hay varias manos levantadas, Martín Restrepo, después Jorge Luis y después Vicente. Adelante, Martín. Libera tu micrófono. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Voy a traer a colación una experiencia muy antigua, pero muy relevante, más en el sentido del tiempo de ocio, cómo se aprovecha. Haría referencia no tanto a los niveles de educación que tenemos nosotros, sino a gente que tenga menores niveles de educación. La experiencia es la siguiente. Mi papá le tocó fundar desde la ANDIL las cajas de compensación y manejó 17 años la primera caja. Haciendo análisis de la plata que hacían los trabajadores con la plata, se descubrió que el subsidio familiar para los hijos se lo bebían los papás en un gran porcentaje. ¿Por qué? Porque no tenían ninguna otra actividad para hacer sábado y domingo de descanso. Entonces, de ahí vino la idea y se pasó que el subsidio familiar se lo cobraran a las mujeres, que eran mucho más juiciosas y lo aprovechaban más para los hijos. Estando totalmente de acuerdo con lo expuesto aquí, que me ha encantado la buena exposición y toda la experiencia, me pregunto simplemente si han tenido una experiencia con gente de menor nivel en cómo usa, aunque ahora salió una tablita y dijeron cómo que con la familia, que en capacitación, que en cosas, pero me pareció que ese perfil era de gente más capacitada, con gente más obrera, cómo usa ese tiempo la gente, y sería una cosa para beneficio familiar que sería importantísimo y que no sea en países como el nuestro motivo de tomar más trago, de más parranda y de más mujeres. No sé si sea clara la pregunta. Buenísimo, buenísimo, Martín. Gracias por tu pregunta. Andrés, ¿quieres decir alguna cosa? Pues a ver, no, en la experiencia que nosotros tenemos, digamos, y en las encuestas que se hicieron, como les digo, eso fueron digamos, las respuestas que obtuvimos. Evidentemente, pues también para ellos va a ser muy difícil contestar una cosa de esas en una encuesta. Cuando le pregunten a qué dedica su tiempo, yo no creo que alguien vaya a decir que a tomar trago y a irse de fiesta, ¿cierto? Es probable que pase, sí, claro, es probable. Pero digamos en el conocimiento que tenemos nosotros de las encuestas que se hicieron y de todo esto, pues la gente manifiesta hacer otras cosas, pues. Manifiesta hacer otras cosas. Gracias, gracias Andrés. Jorge Luis Puerta, adelante. Sí, yo quería No te decir vemos. algo. Quería decir algo Sí. muy concreto, solamente una sola cosa. Es decir, la puse en el chat. Y es que ya no sirve el pensamiento binario. Malo, bueno, blanco, negro. La vida se nos ha complejizado tanto que afortunadamente esta cara positiva del trabajo, que humaniza más el trabajo, es como un efecto aparentemente contradictorio, ¿no? Lo que abunda a veces, abunda a veces es la gente que se aterra, que se asusta, que se alarma, se va a deshumanizar, los robots nos van a reemplazar. Y me parece que esta mirada que nos han permitido estos jóvenes maravillosos es justamente ver eso, esa otra parte. Me llamó poderosamente la atención que los hombres nos estemos ocupando más del trabajo de la casa, que estemos descansando, y la importancia que tiene el cuidado de las otras personas, de los adultos, por ejemplo, de nosotros. Y que eso me parece que son hallazgos importantísimos que hay que profundizar más. Y por lo tanto, hay que seguir complejizándonos, como decía César, ¿no? Bienvenida a la tecnología, bienvenida a ver cómo la aprovechamos. Es un reto. Pero me parece que a veces perder el tiempo, como lanzar el grito, nos estamos hundiendo. Me parece que eso no es positivo para nadie en este momento. Gracias. Gracias, Jorge Luis.
El siguiente, Vicente Alcalá. Adelante, Vicente. Gracias, Darío. Andrés, muchas gracias por la presentación, muy interesante y deja muchas preguntas. Tengo dos temas. Una pregunta sobre la exposición. En el gráfico que presentaste, la correlación entre educación superior y disminución de la pobreza. Primero, dime a qué venía esa gráfica o ese tema dentro de la presentación. No vi claro a qué venía. ¿Sí? Mira, porque simplemente, ahora me parece importante, pues me parecía importante mostrarles como el impacto que está teniendo en Colombia específicamente la educación en la disminución de la pobreza y al mismo tiempo relacionar ese tema de la disminución en la pobreza con la posibilidad de la gente de obtener trabajos, digamos trabajos, lo que se conoce como trabajos calificados o trabajos no repetitivos, ¿sí? Entonces veníamos de un slide anterior en donde estábamos mostrando cómo veían a nivel mundial, digamos, el reemplazo de los trabajos repetitivos por diferentes tipos de trabajos, ¿cierto? Entonces, era de alguna manera para tratar de hacer ese vínculo entre esa información y qué es lo que está pasando en Colombia, ¿cierto? En Colombia la gente se está educando más, ¿sí? Eso les está permitiendo salir de sus círculos de pobreza y en ese orden de ideas, eso va a hacer también que a futuro nosotros veamos una reducción en la oferta de empleo de trabajos repetitivos. Luego, el tema de la automatización de trabajos no debería ser visto como algo negativo, si me preguntan a mí, sino como algo que va justamente a subsanar esa falta de mano de obra que va a haber para ese tipo de cosas, ¿cierto? Y digamos el hecho de que la gente libere su tiempo y ya no esté trabajando en estas cosas, pues les va a permitir estar, digamos, en ese nivel de empleados que pueden trabajar 4 días, perdón, durante 8 o 10 horas y liberar tiempo para todas estas cosas que venimos mencionando, ¿cierto? El cuidado de las personas, labores del hogar, estudio, etcétera. Entonces era esa la relación que quería hacer, Vicente. No sé si sea... No, muy bien, muy buena la respuesta en ese aspecto. Tengo todavía una duda de la misma diapositiva o la misma correlación. ¿Realmente hay, con mayor educación superior, se ha disminuido la pobreza o esa medición de la pobreza es con relación a los mismos que se han educado más? ¿Sí? ¿Me hago entender? No, a ver, yo creo, Vicente, que simplemente son cifras. Uno muchas veces lo que hace es tratar de relacionar información que se encuentra por ahí disponible, ¿cierto? Digamos que en ningún papel yo encontré algo donde ellos dijeran, vean, la pobreza multidimensional ha disminuido por esto. Yo simplemente muestro una información y ya para que cada uno saque sus conclusiones. Yo personalmente creo que sí guarda relación. O sea, yo personalmente creo que la forma para que los países salgan de la pobreza es con educación, porque lo he visto incluso a nivel muy cercano con personas, digamos, que han hecho trabajos domésticos en mi familia, que sus hijos estudiaron y ya superaron ese círculo de pobreza gracias a eso, ¿sí? Es gente que, por ejemplo, que anteriormente trabajaba en el campo y ya no trabaja en el campo, ¿sí? Entonces, sí, es una apreciación personal, digamos, yo sí estoy convencido de que la educación es el mejor camino para superar la pobreza. Bueno, yo sigo con mis dudas ahí sobre eso, pero pues no era el tema de la conversación de hoy, porque puede que si tú coges, como toda la estadística, si coges el total, pues sí, la pobreza ha disminuido, pero ha disminuido con mayor distancia, con mayor inequidad, etcétera, pero bueno, eso ya estamos en otro tema distinto. En la segunda parte, pedir la palabra. La segunda parte de mi intervención va un poco a lo del ocio. Me da la impresión de que se crean las condiciones para el ocio, pero no se resuelve ni se da salida a lo del ocio. Casi como que parece como quien dice, la empresa les facilita a ustedes el tiempo libre, por llamarlo ocio, el tiempo libre, pero miren a ver ustedes qué hacen con él.
O sea, la empresa no facilita ni orienta sobre ese ocio. Lo digo en general, no solo para los trabajadores que tienen un tiempo más libre, sino lo que nos pasa, por ejemplo, a los adultos, a los pensionados. Tenemos más tiempo libre, pero que yo veo que hay mucha dificultad en manejar ese tiempo libre y utilizar el ocio. Pero bueno, ese también es un poco por el título de la presentación de hoy. Me parece que queda faltando para que avancemos sobre ese aspecto. Civilización, ¿qué? Sociedad del ocio. ¿Sociedad del ocio? ¿O apenas sociedad de la disminución del trabajo? Gracias, Vicente, muy amable. ¿Alguna respuesta, Andrés? Sí, no, a ver, yo creo, Vicente, que esto no es una ciencia exacta, esto no está inventado, ¿cierto? Nosotros todos estamos haciendo pilotos, digamos, en ese sentido y tratando de explorar todo este tema de la flexibilidad laboral, ¿cierto? Realmente yo lo tomo más es como una crítica constructiva a esta política, digamos, de la compañía, en la medida en que sí, pues habrá oportunidades de mejora y todo este tipo de cosas, pero estamos como en esa fase, diría yo, de explorar la flexibilidad laboral y tratar de extenderlo a toda la compañía. Entonces, pues, no, gracias por el comentario y creo que es para tomar nota justamente y pensar en cómo la compañía podría aportar en eso, a pesar, digamos, de que obviamente sí hay ciertas cosas, es decir, nosotros estamos promoviendo, digamos, el estudio del inglés y le pagamos una parte del estudio a la gente que quiera aprender inglés. Se hacen actividades los viernes deportivas, ese tipo de cosas, pero no sé pues si sea orientado hacia eso el comentario, ¿no? Gracias, Andrés. Hernando Bernal, adelante. Vicente está contestando, pero creo que está en silencio. Disculpa, Vicente. Darío, perdóname que termine otro puntico con lo que acabamos de hablar. No por quitarle la palabra a otro, sino por profundizar un poco en el tema. Yo trabajé como director de desarrollo humano en una empresa muy importante y siempre me quedó la inquietud, bueno, y realmente sí colaboré yo al desarrollo humano de los empleados de la empresa o no hicimos mayor cosa en ese sentido. Y eso va unido con una experiencia muy interesante que fue preparación para la vida de jubilación. Y quienes dirigieron ese seminario mostraban que esa preparación para la vida de jubilación no es cuando se sale de la empresa, sino que se debe comenzar cuando se empieza en la empresa, porque no se improvisa lo que vas a hacer después si no se ha preparado. Era un poco complemento a lo que hablábamos ahora de la empresa. Está muy bien que la empresa facilite esa liberación de tiempo, pero también es mucho más interesante que ayude al manejo de ese tiempo libre. Bueno, gracias, Vicente. Muy amable. Gracias. Hernando Bernal, adelante, y después Carlos Torres. Un poco para complementar las ideas que se han venido expresando y agradeciendo a Andrés la maravillosa exposición que nos hizo. Yo quiero contar una experiencia. Tuve la oportunidad de visitar en Japón una universidad que se llamaba la Universidad de Leiden, que era una forma de universidad principalmente a distancia y de universidad que yo creo que en el momento actual debe tener muchos cursos formales. Y la razón de la existencia de esa universidad, inclusive yo fui invitado por la Universidad de Naciones Unidas. Cuando yo estuve hablando con los directivos de la universidad, ellos decían, es que a nosotros se nos presenta en el Japón un problema, y es que disminuimos la semana de trabajo de 48 horas a 40 horas. Y para nosotros es un problema multiplicar esas 8 horas por 120 millones de personas en un espacio que a la hora de la verdad físico y geográfico es relativamente reducido.
Y entonces la preocupación que tiene el gobierno del Japón es cómo poder fomentar el uso de ese tiempo de ocio en una forma lo más constructiva posible. Y los temas que trataban en esa universidad pues fueron los siguientes. Primero que todo, el deporte, principalmente en lo que tenía que ver con el ping-pong, porque pues ellos han tenido realmente un desarrollo muy grande en esa mesa que puede estar en cualquier sitio y tienen que aprender a jugar en esos espacios reducidos. El segundo tema que trabajaban era el tema del origami, o sea, de hacer ese tipo de figuras pequeñitas que son figuras artísticas y todo lo que tiene que ver también con el trabajo de las plantas reducidas, etcétera, de la construcción de jardines. Lógicamente que conjunto con eso estaba toda la parte de pintura. El Japón ha tenido un desarrollo pictórico muy grande y ellos querían también facilitar para que la gente pudiera desarrollar pues sus habilidades en lo que tenía que ver con la pintura y la escultura y también con la música. Y un tema que me pareció supremamente interesante era todo lo que tenía que ver con la moda, o sea, el diseño del vestido, el diseño de la moda, todo lo relacionado con los tejidos, el uso de las fibras, de todas esas cosas y todo lo que significaba también con las nuevas metodologías para la costura, etc. Entonces yo lo que quiero decir es que me parece que señalo una experiencia muy interesante, y es que realmente el concepto de universidad ya es un concepto que es mucho más amplio que el concepto nuestro. Nosotros nos hemos quedado simplemente con las carreras tradicionales. Y pues yo no veo que realmente pudiéramos tener una conversación en este momento y dar las circunstancias ni con el gobierno ni con los rectores para poder crear un programa a nivel nacional de esa naturaleza. Eso no quiere decir que las universidades no lo puedan hacer y realmente eso dependería mucho de cada universidad. Es simplemente un complemento a lo que se venía discutiendo y trabajando. Gracias, Hernando. Muy amable. Tiene la palabra Carlos Torres. Adelante, Carlos. Gracias. Te agradezco la palabra. Yo no sé si alegrarme o entristecerme en este momento. En el libro que escribí para los estudiantes de administración en el CESA, afirmo lo siguiente: aportes sustanciales a la ciencia administrativa. Y hago una serie de relaciones con varios autores sobre la ciencia administrativa y sobre qué puede pasar cuando sigan ciertas tendencias. Y el primer autor se llama Elton Mayo. No sé si han oído hablar de él, posiblemente no. Elton Mayo, entre 1880 y 1949, ejerció la cátedra de administración y sobre todo hizo varios aportes importantes. Pues le cuento que los aportes importantes son obras que dicen exactamente lo mismo que hemos venido diciendo. O sea, este tema no es un tema nuevo. Elton Mayo dirigió un experimento en la Western Electric y en esa institución habló de la importancia de los problemas en la civilización industrial, publicado en 1933. También tiene el libro de Social Problems los problemas sociales para una civilización industrial, publicado en 1949 nuevamente. Él trató de usar métodos científicos para encontrar cómo se logra una mayor productividad y lo comenzó a hacer en esa empresa, y en esa empresa trató de demostrar que los incentivos económicos eran lo que movían a los trabajadores. Después de un amplio análisis que no lo voy a aburrir porque ya termino, definitivamente
los factores sociales, los factores que hace 60 años que creían que era lo que movía a los trabajadores, no resultó ser así. Hace 60 años lo dijo, y hace 60, 70 años lo publicaron. Obviamente, y digo que no sé si alegrarme de que hace 40 años venía yo enseñándolo en la universidad, en el CESA, y que la relación es la más relación con factores humanos, que son los que ustedes han denunciado. Gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Silvio Zuluaga, adelante. Andrés, muchas gracias por la presentación, excelente. Tengo una pregunta. ¿Cómo ADA empezó con esta iniciativa? ¿A raíz de qué razones? Y los directivos de ADA, ¿cómo se sienten ahora con el desarrollo de la misma? Silvio, yo creo que esto justamente fue impulsado por Mauricio, el presidente de ADA. Él fue el que más promovió que esto empezara, justamente a raíz de, pues pienso yo que a raíz de todo lo que se empezó a hablar hace algunos años de este cuento, ¿cierto? Las pruebas en Reino Unido, entonces salía una cosa en la prensa, salía en diferentes lados y eso fue generando como esa curiosidad. Y fue Mauricio quien llegó con la idea y dijo, vengan, yo quiero hacer esto, no me digan que no, ¿cierto? Díganme más bien cómo lo hacemos para que funcione. Y fue un tema en el que ya nos sentamos a pensar, digamos, entre todo el equipo de trabajo, el cómo, ¿cierto? El cómo desde el punto de vista de cuál día. Inicialmente se pensaba que podía ser un lunes, bueno, luego dijimos no, entonces el viernes, luego revisión con abogados, a ver cuáles eran las implicaciones en el contrato de trabajo de la gente, y así lo organizamos y llegamos ya con una idea del cómo sí, y se lanzó y listo. Fue muy sencillo y muy práctico y muy rápido, pues la verdad. Sí. Y realmente también esta iniciativa viene desde ese entendimiento de pensar en las personas. Para Grupo ADA lo más importante es los empleados y que haya ese equilibrio y ese balance entre vida y trabajo, ¿cierto? Entonces, cada vez se están pensando en nuevas iniciativas y en definitiva es fundamental ese apoyo de la presidencia y de la alta dirección para que todas estas iniciativas puedan funcionar. Gracias, Ángela. Gracias. Y yo no me quedo con las ganas de decir esto porque, créanme, este es un tema fantástico. Lo llevo casi en el alma. En los últimos 40 años he estado metido en esto. Pero lo que dijo César y lo que están diciendo todos, yo lo puedo resumir en un proyecto que hice hace 11 años con Western Union, cuando no se hablaba de flexibilidad, solo porque al presidente le pareció que necesitábamos traer más gente de una empresa que acabábamos de comprar y no teníamos espacio en el edificio. Y entonces dijo, ¿cómo hago para traer eso? Y ahí se me ocurrió meterme con otra persona que manejábamos recursos humanos y metimos el Flex Time y creamos un piloto a nivel Suramérica para tener empleados trabajando un día sí, un día no, 2 o 3 días por semana, porque de esa manera liberábamos 50 puestos de trabajo que lo necesitábamos para traer los otros, y 2 días trabajaba un grupo y 3 días trabajaba en unas oficinas que se volvieron al que llegaran, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el resultado? Eso que acaban de decir ustedes, y Andrés, ustedes lo han vivido, la flexibilidad creó mucho más empoderamiento en quienes participaron en ese proyecto y sobre todo compromiso con la empresa. Se engancharon emocionalmente con la empresa. La empresa entendió que tenían familia, que podían buscar familia. Lo volvimos un lema en Western Union en aquella época, y era los que tenían este flex time entendieron que no se vive para trabajar, se trabaja para vivir.
Y ese es un dilema, pues, confieso, en mis años de carrera encontré a muchísimos ejecutivos, muchísimos profesionales que decían, primero mi carrera y mi familia puede esperar, pero yo tengo que crecer, y se equivocaban de plano. Y asistí a la salida de muchos de ellos que decían, me equivoqué, pensé en solo crecer y me olvidé de mi familia, y ahí está el divorcio, ahí está la separación, ahí está... y era exactamente eso. Me parece que esto que he estado oyendo es la pandemia nos aceleró este proceso de encontrarnos con los valores reales de los individuos en las empresas, y que no teníamos que sacrificar la productividad de las empresas. Teníamos era que mirar a nuestro empleado, empoderarlo, y lo que decía Ángela, hacerlo sentir que él es un ser humano, no es un número, no es un salario que tengo que pagar, es un individuo que si no está comprometido con mi empresa no va a tener éxito. Disculpen, pero tenía que decir esto. Darío, tú acabas de decir algo que también hace parte de un poco de la respuesta a la pregunta que hizo Silvio, y es que sin duda la pandemia tuvo un impacto grandísimo en esto, porque cuando la pandemia trajo el teletrabajo, eso fue lo que rompió todos los paradigmas del control del tiempo, ¿cierto? Entonces ya en la pandemia era imposible controlar el tiempo de trabajo de todas las personas, y simplemente era pues cerrar los ojos y esperar que todo el mundo estuviera haciendo lo que tenía que hacer, pero nadie volvió a controlar el horario, ¿sí? Claro. Y un poco el tema del viernes flexible es eso, o sea, nosotros no asumimos que todo el mundo está en tiempo de ocio, puede que la gente esté trabajando, pero digamos que dejamos que lo hagan a su ritmo, en su tiempo, en su lugar, en donde quieran, y eso es flexibilidad. Entonces, la pandemia estoy seguro que sin duda trajo, por un lado eso, y segundo, de alguna manera hizo que le perdiéramos el miedo a tomar acción inmediata en ese tipo de iniciativas, porque seguramente y es una cosa que dice mi jefe mucho, es seguramente si a todos nos hubieran preguntado un día antes de la pandemia si podíamos irnos todos a trabajar a la casa, pues todos hubiéramos contestado que no. Claro. Y lo que terminó ocurriendo fue que por un caso de fuerza mayor terminamos todos en esas, y seguramente por eso estamos todos acá sentados también en esta reunión en Zoom. Yo estoy seguro que esta reunión hace 5 años la hacían de otra manera, seguramente. No, no la hacíamos. O si la hacían. Así es. Andrés, lo que acabas de decir, una última cosa. Tiene que venir de arriba. Esto no se puede esperar que venga de abajo. Tiene que venir del presidente y del área de recursos humanos unidos para hacer esto. Y lo que has dicho de tu presidente, que dijo, esto o lo hacemos o lo hacemos. Y de verdad se necesitan visionarios en las empresas que sean capaces de decir, nos tiramos a esto. El retorno es excelente. Y lo digo porque después de la pandemia, evidentemente hice muchas consultorías sobre este trabajo, y todo el mundo decía, se me vino el mundo encima y ahora no sé cómo manejarlo. Pero cuando lo aprenden a manejar, lo que ustedes han hecho es un trabajo espectacular. Mis felicitaciones personales. Reinaldo Parejo. Gracias, felicitaciones, Andrés. Una presentación realmente muy, muy completa. No sé si me tuve que ausentar un momentito porque me llamaron los deberes de abuelo, me llamaron. No sé si lo que voy a preguntar ya lo preguntaron, si ya lo respondieron, entonces me callo, me avisan. Es un poco una reflexión, pregunta desde el punto de vista del mundo real que está afuera, que no está industrializado, que no está desarrollado. Este modelo que tú presentas, en donde no existe en un país esa infraestructura de trabajo como la tenemos en nuestros países en desarrollo, ¿es posible o es factible o es deseable siquiera pensar en implementarlo desde el comienzo mientras el país está desarrollando, o hay que esperar hasta que esas infraestructuras estén en su lugar? Poco hipotética, pero... Sí, es una buena pregunta. Es que yo creo que eso depende mucho del objeto de la empresa, ¿cierto? De lo que haga, de las labores específicas que desempeñen, porque es que
si estamos hablando de labores como los que hace, digamos, el área administrativa de la empresa, pues digamos que eso es independiente del estado de desarrollo del país o del negocio, ¿cierto? Porque acá estamos hablando de un tema de confianza en la gente y de compromiso de las personas por la compañía, ¿cierto? Entonces, si vamos a hablar específicamente de ese tipo de tareas y de trabajos que la gente puede hacer en lugares diferentes a su lugar de trabajo, en tiempos diferentes, yo creo que sí se puede y no guardar relación, digamos, con el estado de desarrollo de la industria o de lo que sea. Ya en lo que tiene que ver con el trabajo específicamente, pues evidentemente el tener un nivel de industrialización ayuda a que se necesite menos gente, luego es más fácil implementar este tipo de cosas porque es menos costoso desde el punto de vista de la mano de obra para la empresa, ¿cierto? Sin duda hay que hacer una inversión adicional, eso, porque digamos que cuando se quiere llevar esto a una planta de producción y cuando hablamos de trabajar 4 días por 3 de descanso, pues no quiere decir que los otros 3 días la planta se apague, ¿sí? Es decir, ahí lo que hay que pensar es en que toca buscar otro turno que llegue a cubrir, digamos, el espacio que deja el anterior. Y seguramente esto implica, nosotros hemos hecho las cuentas y si no estoy mal, tenemos que contratar como medio turno adicional por cada turno que tenemos. O sea, eso sí genera un gasto para la compañía en términos de personal, si se quiere implementar una política de estas a nivel de la operación como tal. Entonces, sí, pues yo pienso que eso depende del estado de madurez también de las compañías, de si tú eres una compañía que apenas están haciendo y está perdiendo plata, pues bueno, o sea, tienes que tener unos accionistas muy conscientes y muy mentalizados a este tipo de cosas para que estén dispuestos a hacerlo aun cuando la empresa no da utilidades, ¿cierto? Sí, yo creo que facilita el hecho de que haya tecnología, automatización y de que sea menos intensiva la industria en mano de obra a que lo sea, porque va a ser más costoso. Eso es lo que creo. Reinaldo, yo me atrevería a completar la respuesta de Andrés desde el punto de vista, estos son empresas de producción y de industria. Empresas de servicios las vemos todos los días en los emprendimientos donde 3 o 4 muchachos deciden que van a crear un servicio y lo tienen. Así solo 3 o 4 empresas de individuos que están en todas partes, ni siquiera están físicamente en el mismo lugar. ¿Y cómo se manejan? Exactamente con esto, con flexibilidad, con empoderamiento, con resultados. Y trabajan, uno en Colombia, el otro en México, el otro en Guatemala, el otro aquí en Estados Unidos. Esa es la ley del empoderamiento. Las fintech, por ejemplo, han crecido así. Con ese modelo de credibilidad, de confianza total, no de esclavitud anterior, sino de realmente confiar en el empleado. César Vallejo. Sí. Y otra cosa, Darío, para complementar, que yo pienso ahí es que justamente la flexibilidad no es solamente trabajar un día menos, que es lo que hemos venido hablando. En ese caso, si a mí me preguntaran qué hacer con una empresa de servicios en la que hay 5 personas trabajando, pues tal vez el mejor mecanismo sea que la flexibilidad venga de otra manera, ¿sí? Que la persona no tenga que ir a sentarse a una oficina luego de 1 hora de trancón a las 8 de la mañana para estar 8 horas sentado en una silla y luego otra hora de trancón, ¿cierto? Ese tipo de cosas sí se pueden hacer en cualquier estado de la empresa, ¿cierto? Perfecto. César, adelante. Sí, no, es que no quiero que termine la reunión. Yo quiero dar un testimonio de reconocimiento a la empresa ADA y a Mauricio Trujillo, su presidente. Yo tuve la oportunidad de vivir 14 años en Manizales y conocí a ADA, no por dentro, pues, pero era clarísimo que ADA ha sido una empresa realmente líder en Manizales, y Manizales, Caldas, es un departamento, una región de empresas, empresarios. Así que quiero hacer ese reconocimiento a tanto a Ada como a Mauricio. Y segundo, recordarles que la Compañía de Jesús, cuando nosotros estábamos, ya tenía los 4 días. Acuérdense que nosotros salíamos, creo que eran los miércoles o los jueves, nos íbamos a San Rafael a jugar fútbol. ¿No? Supongo que ustedes tienen un recuerdo tan grato de esos días como yo.
Qué buen recuerdo, César. Muchas gracias. Bueno, y creo que estamos llegando ya al final de nuestro tiempo, a no ser que hubiera alguna última pregunta, comentario, sea de Silvio, de Andrés o Álvaro. Álvaro Guerra tiene una pregunta. Adelante. Sí, más que pregunta era para compartir con ustedes que hay un libro de un economista social holandés que se llama Utopía para Realistas. Y en ese libro él hace una propuesta, a mi juicio, muy interesante, arriesgada y todo eso, pero de llegar a 15 horas semanales de trabajo. Es decir, es uno de los 3 grandes principios que él les pone en su libro de Utopía para Realistas. Ahí puse en el chat el nombre del libro y el autor por si a alguno le puede interesar el tema, que es muy, muy interesante. Era eso. Yo creo que todos sabemos cómo tener semanas de trabajo de 4 o 5 horas ahora, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias. Silvio o Andrés, ¿quisieran decir algunas palabras para terminar? ¿No? Muchas gracias a todos, ¿no? Por la invitación. De verdad que fue una conversación muy interesante, muy retadora, ¿sí? Pusieron mucho cuidado y me hicieron preguntas muy difíciles, entonces eso lo agradezco también. Entonces, bueno, gracias por el espacio. Gracias. Gracias, Andrés. Un aplauso aquí virtual del grupo. Para ti, para todo el equipo, está todo tu equipo aquí contigo, apoyando, y eso demuestra que eso se puede hacer cuando están unidos todos y desde arriba. Gracias a todos los que participaron. Les recuerdo que la próxima semana tenemos un programa de música para todos con Jorge Humberto Jiménez Bernal. Bernardo Nieto nos ha hecho el contacto con Jorge Humberto. Trabajó con nosotros, con un grupo. Bernardo, ¿quisiera decir 2 palabras sobre la presentación de Jorge Humberto? Primero que todo, la culpa es de Hernando Bernal, que fue el que lo metió a él en acción cultural popular, en la música, en todo. Jorge Humberto trabajó con nosotros en Sempro. Es un gran músico, es un gran ser humano, un comunicador de profesión, filósofo también, compañero de algunos. Aquí, pues él me dice que se sentaba junto a Jorge Uribe, y de ese curso, pues me imagino que hay algunos por aquí. Entonces, exalumno también de la Compañía de Jesús, por lo tanto, y un gran amigo. Nos va a compartir toda su trayectoria musical, su historia como compositor y cantautor. Gracias, Bernardo. Muchísimas gracias. Sí, señor. Darío, creo un agradecimiento a Roberto y a Roberto Gutiérrez y a la chica que nos acompañó. Ángela, sí. Gracias, César. Gracias por recordarnos esto. Esto se hace en equipo. Y de nuevo, mis agradecimientos a todos por su tiempo, por la dedicación, por una excelente tertulia. Andrés y equipo, felicitaciones. Silvio, muchísimas gracias por este gran contacto. Y ojalá algún día nos vuelvan a decir cómo pasó la empresa a 3 días de semana o a 2. Un abrazo. Sí, vamos a ver cómo evoluciona. Bueno. Gracias a todos. Un abrazo. Felicitaciones a todos los conferencistas. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.